Bueno, muchas gracias hermanos, gracias a todos, bienvenidos, Dios les bendiga. Que tengamos pues un provechoso estudio según la voluntad de nuestro Dios y Padre. Bueno, la intención de hoy es hablar un poco del diezmo desde la perspectiva de cómo los principios que ya hemos estudiado y la forma como llevan el asunto del diezmo en el nuevo pacto, los apóstoles, la iglesia primitiva, cómo lo implementaron los pioneros. Ahora hacemos un salto desde la época de los apóstoles hasta la época de los pioneros, de Elena de White, de los fundamentos que establecieron en relación al diezmo, a las ofrendas y al uso de estos recursos en la iglesia, y con la intención de que tengamos pues ese modelo, ¿no? El modelo del Nuevo Testamento, de los apóstoles, y la aplicación moderna, lo más moderno que tenemos nosotros, que tenemos la certeza que fue dirigido por Dios, que nos ilustra o que nos ilumina el tiempo que estamos viviendo. Entonces, bueno, yo le he colocado 40 preguntas sobre el diezmo, pero realmente son 40 preguntas, pero van con esa intención, enfocado más al tiempo del fin, el tiempo presente, ¿no? Entonces, bueno, hay algunas preguntas que son de repaso y otras que ya vamos a ir construyendo en base a, a este estudio, ¿no? Entonces, bueno, la uno, que de este mundo pertenece a Dios, el Salmo 24:1 ya nos lo dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Así que el mundo es de Dios. ¿Por qué razón pertenecemos a Dios? Bueno, por creación y por redención. Y si quieren corroborar pues esa razón, es cuando tenemos allí el texto de Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 20, donde encontramos que nos dice: comprados sois por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. O sea, pertenecemos a Dios por creación, Génesis 1 y Génesis 2, y porque nos compró en la redención, 1 Corintios 6, 20. Pero si el mundo y todo pertenece a Dios, ¿por qué Dios se lo dio al hombre? Bueno, para que fuésemos administradores de esto en su nombre. En el Edén, ¿qué reservó Dios para sí? Ya lo estudiamos. De todos los árboles reservó uno para sí, una porción. El árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Por qué fueron expulsados Adán y Eva del Edén? Porque tomaron para sí lo que pertenecía a Dios. Ese es el principio. Y al salir de ellos del Edén, el Señor restableció la prueba de reservarse algo para sí. Sí, cuando vimos que implementó el sistema de diezmo y ofrenda en la historia de Caín y Abel. ¿Qué es el diezmo? Ya vimos que es el 10% de todas nuestras posesiones, entradas y ganancias. ¿De quién es el diezmo? Vimos que en el antiguo pacto, en la era mosaica, todas las décimas eran de Jehová, dadas a los levitas. Y en el Nuevo Testamento también sigue siendo de Dios, pero el Señor ordenó ahora que en lugar que se lo den a los levitas, que los levitas predican las doctrinas judías, ahora se les debe dar a los que predican el Evangelio. El punto 9, ¿a dónde debe ser dado el diezmo? Bueno, en la antigüedad se le dio a Melquisedec, ya lo vimos. En el tiempo de Israel se le daba al uso exclusivo de los levitas, y en el tiempo de los apóstoles también vimos que se les daba pues a los que predicaban el Evangelio, como ya lo leímos en el texto de 1 Corintios 9, ¿no? A los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. Ahora, esta cita que está aquí no la hemos visto en el tiempo de los pioneros. Esta cita pertenece al libro de Elena de White y Hechos de los Apóstoles, en la página 277, y dice: a este plan, para el sostén del ministerio, se refirió Pablo, cuando dijo: así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. O sea, el hermano White está diciendo que el plan que estaban implementando los pioneros era el mismo plan al que Pablo se refería, según lo leímos allí en Corintios. Y también otro texto nos da ella, dice: y más tarde, al escribir a Timoteo, el apóstol dijo: digno es el obrero de su salario. 1 Timoteo 5:18. O sea que esos dos textos que ya los habíamos analizado, Elena de White confirma que se refiere al sistema de los diezmos y ofrendas para el sostén del ministerio. Pregunta 10. ¿Cuál es el alfolí del Antiguo Testamento?
bueno, ya lo vimos también, el lugar que Dios escogiere, allí habían que llevar todos los holocaustos, sacrificios y diezmos. En Malaquías, a ese lugar donde se llevaba y se almacenaba el sobrante de los diezmos y las ofrendas, se le conoce como el alfolí. Y el alfolí, el equivalente del alfolí en el Nuevo Testamento, bueno, el obrero. Mateo 10:10 dice, el obrero es digno de su alimento. El alfolí es donde está el obrero verdadero del Señor. Y decimos verdadero porque hay muchos que predican otro evangelio. Pero la condición clara está aquí mismo. 1 Corintios 9:14. Ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio que vivan del evangelio. Noten que la condición es anunciar el evangelio, no otro evangelio, no un falso evangelio. La gran obra misionera en favor de la salvación de las almas debe proseguir avanzando. Mediante el diezmo, los donativos y las ofrendas, Dios ha establecido una amplia provisión para su obra. Se propone que el ministerio del evangelio sea plenamente sustentado, reclama el diezmo como suyo y este siempre debería considerarse como una reserva sagrada que debe colocarse en su tesorería para el beneficio de la causa, para el adelantamiento de su obra, para enviar sus mensajeros a los lugares más allá, hasta los últimos rincones de la tierra. Esto está en Review and Herald, volumen 3, página 419, del 8 de diciembre de 1896, y lo conseguimos en español en el libro Consejos sobre Mayordomía Cristiana, en la página 76. Así que bueno, Elena de White, la profeta, la última profeta del Señor, confirma lo que ya habíamos visto pues en los testimonios de la Biblia. Pregunta 12. ¿Quién debe ser el encargado de ser mayordomo del alfolí? Y esta pregunta es clave, ¿no? Aquí empieza a haber cositas interesantes. Todo es interesante, pero cositas nuevas y que vamos a irlas contrastando con lo que nosotros por experiencia, muchos vivimos cuando estuvimos en la iglesia adventista, en el adventismo apóstata, ¿no? Así como hay un protestantismo apóstata, hay un adventismo apóstata. Bueno, debería haber un alfolí o tesorería central como único canal donde pasen todos los recursos. Bueno, la obra en los días de los apóstoles no estaba centralizada. Si usted lee en la Biblia, usted se da cuenta que Pedro estaba en Jerusalén, siempre, principalmente en Jerusalén. Salió a donde Cornelio, salió a Samaria, pero siempre regresaba en Jerusalén, vivía en Jerusalén y dirigía la obra de Jerusalén. Y Pablo, por el contrario, estaba asentado en Antioquía, que era una ciudad gentil. Eso lo pueden encontrar en Hechos 11:22, donde él comienza allí a estar, ¿no? Y allí mismo, en el capítulo 13, nos dice que en esa misma ciudad fue que fue ungido como apóstol. Y ahí comienza su primera gira misionera. Cuando regresan de esa gira misionera, entonces Pablo, y dan su informe a la iglesia de Antioquía, luego Pablo y Bernabé dice que volvieron a Listra, a Iconio, Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y que es necesario que por muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y esta es la parte interesante, habiéndoles constituido ancianos en cada una de las iglesias, ojo, cada una de las iglesias, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en el cual habían creído. Eso está en Hechos 14, 21 al 23. ¿Por qué es importante esto? Por lo que viene a continuación. Esto es parte de la organización y el diezmo tiene que ver con la organización. Este comentario es de Elena de White. Como factor importante del crecimiento espiritual de los nuevos conversos, los apóstoles se esforzaron por rodearlos con las salvaguardias del orden evangélico. Atención, palabra clave, orden evangélico. Organizaron iglesias en todos los lugares de Licaonia y Pisidia donde habían creyentes. En cada iglesia elegían, atención, palabra clave, directores. Y establecían el debido orden y sistema para la conducción de todos los asuntos pertenecientes al bienestar espiritual de los creyentes. Esto estaba en armonía con el plan evangélico de unir en un solo cuerpo a todos los creyentes en Cristo. Aquí un asterisco así como detalle importante de otro tema, pero importante. La unidad, aquí nos dice esta cita o estas tres líneas, que la unidad del cuerpo de Cristo
es resultado de establecer el debido orden y sistema. No puede haber unidad si no hay orden evangélico. Bueno, pero ya es cerrado aquí el asterisco de otro tema, pero también importante. Y Pablo tuvo mucho cuidado de seguir este plan en todo su ministerio. Los que en cualquier lugar eran inducidos por sus labores a aceptar a Cristo como su Salvador, eran al debido tiempo, o sea, pasaba un corto tiempo, al debido tiempo eran organizados en iglesia. Se hacía esto aun cuando los creyentes no fueran sino pocos. Noten, no había un número mínimo que debe haber, tienen que ser por lo menos 10 o 20 o 30 para organizarlos como iglesia. No, sigamos leyendo. Se le enseñaba a los cristianos a ayudarse unos a otros recordando la promesa. Aquí está el mínimo. Donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Mateo 18:20. O sea que organización de la iglesia, aunque fueran pocos. ¿Cuáles son los pocos? 2 o 3. Y Pablo no olvidaba las iglesias así establecidas. El cuidado de esas iglesias pesaba sobre su ánimo como una carga siempre creciente. Por pequeño que fuera el grupo, era no obstante objeto de su constante solicitud. Velaba eternamente por las iglesias más pequeñas, comprendiendo que necesitaban especial cuidado a fin de que los miembros pudieran ser cabalmente establecidos en la verdad y enseñados a realizar esfuerzos fervientes y abnegados por aquellos que le rodeaban. Esto está en Hechos de los Apóstoles de Elena de White, páginas 150 y 151. O sea que, ¿qué hacían? Cuando ya, en resumidas cuentas, en la primera pasada, en el primer viaje, les predicó, les enseñó, los bautizó. Sí, los dejó por un tiempo, siguió predicando y luego a su debido tiempo volvió, los organizó como iglesia y estableció ancianos, directores, líderes. Luego que terminó, regresó a Antioquía, da un informe ministerial, es lo que dice Hechos 14:27. Habiendo llegado, reunido a la iglesia, relataron cuán grandes cosas había Dios hecho con ellos y cómo había abierto la puerta a los gentiles, la puerta de la fe. ¿Qué podemos ver nosotros en este punto con referencia a la obra y los diezmos? Bueno, primero, noten que el ministerio de Pablo no dependía ni respondía a Jerusalén. O sea, el informe que él daba lo daba en Antioquía, no en Jerusalén. Segundo, tampoco vemos a Pablo trayendo todos los diezmos de todos esos grupos donde él estuvo y se lo trajo a Antioquía. O sea, miren, aquí hermanos de Antioquía, iglesia de Antioquía, aquí está, digo, todos los diezmos reunidos. No vemos a Pablo en eso. Entonces, eso responde a qué pregunta, la que hicimos al principio. Debía haber un tesorería central. No había o sea, si fuese el modelo que aplica la corporación, debían haber llevado el informe a Jerusalén y todos los diezmos a Jerusalén, porque sería la sede principal de donde están todos los apóstoles, donde comenzó la obra, ¿no? Donde está establecida la asociación general. De hecho, recuerdo que una materia que nos dieron a nosotros en el seminario de teología en Venezuela, adventista, el pastor que nos dio la clase de, si no recuerdo mal, administración eclesiástica, creo que se llamaba la materia, decía que tomó como modelo Hechos 15 y decía que esa era la asociación general. Pero bueno, cuando uno estudia en detalle, se da cuenta que no es tal cosa como lo menciona. Y en el caso de los pioneros centralizaron la obra. Bueno, que hay unas citas interesantes, varias citas interesantes. No quisiera leerlas todas para no hacerlo tan largo y tan aburrido. Y que al final se pierda la esencia, o sea que no se almacene nada en la memoria. Voy a leer apenas 2 o 3 que son quizás las más importantes o las más claves, ¿no? Esta primera dice, esto fue escrito o fue dicho en 1901 y aparece registrado en el boletín general, en el boletín de la Conferencia General. Y estos son palabras de Elena de White. Dice, quiero decirles que de la luz que Dios me ha dado hace muchos años atrás, que debió haber habido una organización como la que ahora se está proponiendo. Cuando recién nos reunimos en asociaciones, se pensó que la Conferencia General debía extenderse por todo el mundo. O sea, una asociación general que gobierne a todo el mundo. Pero dice ella, pero esto no está en el orden de cosas de Dios. O sea,
una asociación general que abarque la obra en todo el mundo no está en el orden de las cosas de Dios. Eso es algo que dijo Elena de White en 1901, en aquella famosa Congreso de la Asociación General de 1901, donde se hace un llamado a reformar. Y surge a nosotros que hemos venido de la experiencia adventista corporativa. Entonces, si no debe haber una sola asociación general, ¿cómo debe ser el orden? Entonces, bueno, tenemos aquí una respuesta que se da, que está en otro libro llamado El origen y la historia del adventismo del séptimo día, volumen 3, página 348. Esto no es Elena de White, sino un pionero, y dice: así el campo europeo vino a ser visto como una unidad continental autosuficiente y se la llamó Conferencia General en Europa, mientras que la organización en el país de origen se le llamó Conferencia General en América. Y también existía la Asociación Unión Australasiana. O sea que lo que estamos viendo es que debían haber al menos tres asociaciones generales y con sus respectivos presidentes. Esto por lo menos en 1901, y era porque la iglesia había establecido iglesias en esos lugares. Entonces, bueno, ese era el planteamiento que se proponía. Evidentemente, eso nunca se ejecutó. Ese plan de Dios nunca se ejecutó. Nunca se ejecutó. Ya sabemos que también en esa área vino una apostasía. Pero bueno, ¿esto por qué? Bueno, porque nos estamos dando cuenta, es para explicar la respuesta de que no debe haber una centralización mundial de los recursos. Disculpa. Aquí una cita de la hermana White de Spalding and Magan, 15 de agosto de 1898. El Señor no ha especificado ningún canal regular a través del cual deban pasar todos los recursos. Y bueno, más citas al respecto, pero como dije son muy largas, no las vamos a leer todas, pero con las que ya hemos mencionado son suficientes para darnos cuenta, para responder la pregunta de que no debe haber una centralización, ¿no? Una tesorería central donde deben reunirse todos los diezmos, todas las ofrendas para los pobres, y desde allí dirigir toda la obra en todo el mundo. Nunca fue ese el plan de Dios. Bueno, ¿para qué es el diezmo? Ya lo hemos estudiado. Para que haya alimento en los que trabajan en la casa de Dios. Eso también lo pusieron en práctica y lo entendían así los pioneros, ¿no? Aquí una cita que dice: el diezmo es puesto aparte para uso especial. Debe ser consagrado para el sostenimiento de aquellos que están dando el mensaje de Dios al mundo. Y no debe ser distraído de ese propósito. Review en general de 1 de diciembre de 1896 y en español en el Ministerio de la Bondad, página 291. Y bueno, más citas al respecto, ¿no? Que se habla, por ejemplo, esta que dice: se comete un grave error cuando el diezmo se aparta del objetivo para el que ha sido destinado. 2 puntos. El sostén de los ministros. Esta otra: me fue dada instrucción de que hay una retención del diezmo, que debería traerse fielmente a la tesorería del Señor para el sostenimiento de los ministros y de los misioneros que están abriendo las escrituras ante la gente y trabajando de casa en casa. Esto está en Testimonios, tomo 9, página 52. Entonces aquí está hablando de ministros y misioneros, pero que se dedican, ¿no? Se dedican a abrir las escrituras a la gente y trabajar de casa en casa. El deber del ministro, pregunta 14. ¿Cuál debe ser el deber del ministro con el tema del diezmo? Esta parte es un poquito dura, ¿no? Pero es un deber. Si los pastores demuestran que no están capacitados para este cargo, si dejan de destacar ante la iglesia la importancia de devolver a Dios lo que le pertenece y de que el diezmo sea llevado a la tesorería, están en peligro.
están descuidando un asunto que implica una bendición o una maldición para la iglesia. Deberían ser relevados de su responsabilidad y habría que poner a prueba otros hombres. O sea, fíjense lo fuerte, lo duro que es Elena de White cuando los ministros no se ocupan de mencionar esto a la iglesia, que a veces uno, y me incluyo, ¿no? Uno como que le cuesta hablar de estas cosas porque uno sabe que la gente va a decir, pero es que ya está hablando de ese tema, él lo está hablando porque es de su propio interés, es para que ya nos está diciendo que le demos el diezmo. Pero aquí la perspectiva es diferente. La manera de Juan lo que lo presenta es que es importante que haga esa parte de su labor. ¿Por qué? Porque aquí ya dice, porque esto implica una bendición o una maldición para la iglesia. O sea, desde esta perspectiva, o sea, me acuerdo de la historia de Acán, ¿no? Que mientras había anatema en el campamento, no podían hacer las batallas, no podían tener victoria en las batallas. Entonces, claro, había una maldición, un anatema, y es lo mismo, ¿no? Aquí, de esa perspectiva, el White lo está presentando. O sea, hay que instruir bien a los hermanos, y esa labor es de los pastores, de los ministros, porque esto implica una bendición o una maldición. Bueno, la cita sigue más adelante con otra cita que también es importante en ese mismo. Dice, este robo perpetrado contra Dios, practicado tanto por ricos como por pobres, ha llevado oscuridad a las iglesias y los pastores que trabajan con la gente no les presentan la sencilla voluntad revelada de Dios. Si no lo hacen, dice, son puestos bajo condenación con la gente porque han descuidado su deber. Entonces, bueno, que todos los que sean obreros del Señor tomemos en cuenta esta cita de lo que Dios nos está pidiendo, ¿no? Bueno, pregunta 15, de acuerdo con el espíritu de profecía, ¿cómo debe ser empleado el diezmo? Bueno, ya lo hemos visto, mantener a los obreros evangélicos en su labor. El diezmo debería ser utilizado solo, únicamente, es la pregunta, únicamente para sustentar pastores, únicamente. La respuesta, el diezmo debería ir para aquellos que laboran en la palabra y en la doctrina, sean ellos hombres o mujeres. Manuscritos liberados, 18, tomo 18, página 67. O sea que no solamente es para los pastores, sino también para los que son obreros, aunque no sean pastores, como es el caso de las mujeres. Aquí está diciendo que las mujeres pueden ser sostenidas con el diezmo, si son obreras, ¿no? Si trabajan, si laboran en la palabra y en la doctrina. Pregunta 17 va por lo mismo, ¿no? Hasta las mujeres pueden ser pagadas con el diezmo. Y aquí hay una cita interesante. Bueno, hay varias citas. No la vamos a leer todas. Vamos a leer nada más la primera. Hay esposas de ministros, las hermanas Starr, Haskell, Wilson y Robinson, que han sido obreras consagradas, diligentes y sinceras, dando estudios bíblicos, orando con la familia, ayudando con sus esfuerzos personales, tan exitosos como los de su esposo. Esas mujeres dedican todo su tiempo, noten la clave, ¿no? Dedican todo su tiempo y les es dicho que no reciben nada por sus labores porque sus esposos reciben un salario. Les digo que continúen y que todas esas decisiones serán revisadas. Dice la palabra, digno es el trabajador de su salario, Lucas 17. Cuando sea tomada cualquier decisión como esta, protestaré en el nombre del Señor. Sentiré ser mi deber crear un fondo de dinero de mi diezmo para amparar a esas mujeres que están realizando una obra tan esencial como la de los ministros. Y reservaré ese diezmo para la obra del mismo ramo que la de los ministros, que son cazadores y pescadores de las almas. Manuscritos liberados, tomo 12, 160 y 161. Fíjense que ahí interesante porque esta cita, Elena de White habla de los ministros y de las mujeres. O sea que las mujeres en este caso no son parte de los ministros. Sin embargo, aunque los diferencia en ese aspecto, sin embargo los iguala en el hecho de que ambos deben recibir el salario del diezmo si se dedican a esa labor. O sea que si hay... Esto es interesante porque nos abre dos cosas. Primero, que las mujeres pueden trabajar en la obra ministerial, aunque no sean ministras ni pastoras, pero pueden trabajar. Haciendo que, aquí lo está diciendo, ya lo hemos leído,
dando estudios bíblicos, orando con la familia, o sea, haciendo lo que se llama, ¿no? Yo lo escuché alguna vez que llamaban obrera bíblica. O sea que eso está contemplado en el espíritu de profecía y lo hacían los pioneros. Y esas personas, esas mujeres que se dedican a 100% su tiempo a esa labor, que ese es su trabajo, y son exitosas y lo hacen bien, deben ser pagadas con el diezmo, aunque no sean pastoras, ni sean ministras, pero son obreras. Entonces aquí tenemos esta cita que responde que nos clarifica la obra de las hermanas, en qué pueden obrar, y añade inclusive que pueden ser pagadas con el diezmo. Bueno, y hay más cita, esta que viene a continuación, que está en Obreros Evangélicos, esta que está en la colección de Spalding and Magan, habla de lo mismo. Manuscritos Liberados también, el tomo 1, habla de lo mismo, porque algunos se han sentido disgustados porque el hermano y la hermana X han estado cobrando sueldos de la conferencia. Ella dice que eso está en armonía con la instrucción que se me ha dado a menudo, que las mujeres que trabajan con sus esposos en la obra del Evangelio deben recibir el pago por sus servicios. Y bueno, luego dice que se necesitan tanto los hombres como las mujeres en la obra que debe hacerse. Fíjense que, bueno, para su tiempo, esto no, o sea, aunque en su tiempo estaba comenzando el movimiento feminista en Estados Unidos, sin embargo, esto en ningún sentido tiene ninguna traza de feminismo. Esto simplemente es colocando la mujer en su lugar, porque ciertamente comenzaba la obra del feminismo en Estados Unidos en este tiempo, pero en el mundo general, en el mundo ya establecido, las mujeres estaban, sobre todo en la iglesia, ¿cómo se diría? Apartadas, ¿no? O sea, no hacían una labor para la obra del Señor. Entonces, con referencia a las iglesias de su tiempo, la profeta estaba adelantada, no solamente en el área de la salud y en otras áreas, sino también en el área de la labor de la mujer en la obra ministerial, en la obra evangelística, pero sin caer en el feminismo. Bien, pregunta 18, ¿se le puede y debe pagar a una viuda de un ministro con el dinero del diezmo? Ahí está un manuscrito. Nunca deben olvidarse las viudas de estos ministros, aunque de ser necesario debe pagárseles del diezmo. O sea, yo entiendo que aquí está hablando de lo que nosotros hoy día llamamos, o que el mundo llama, una pensión de viudez. O sea, si en el caso de las mujeres, ¿no? Si son viudas, si su marido estuvo trabajando y le pagan una pensión de viudedad. Bueno, esto también es válido en el caso de los obreros que fueron obreros, que vivían del diezmo, pero murieron, entonces dejaron a sus esposas, les sobrevivieron sus esposas. Bueno, ellas deben recibir una pensión del trabajo de sus maridos y debe pagárseles del diezmo, porque evidentemente era la herencia de la obra que hicieron sus maridos. Pregunta 19. ¿Cuál es nuestro deber para con los campos más pobres y necesitados? ¿Pueden enviar mi dinero fuera del país? Bueno, permítase que el dinero del Señor sea donado para sostener a los ministros en los países extranjeros, donde están trabajando para levantar el estandarte de nuevos campos. Este es el dinero de Dios y Él ha destinado que se usará para el sostenimiento del ministerio, a fin de educar a las personas que se preparen para encontrarse con su Dios. Si ustedes poseen muchos más de los recursos que necesitan para ajustar con sus ministros en una manera cristiana, liberal y justa, y hay otros lugares donde pueden ayudar, donde hay solo unas pocas personas pobres y el diezmo está limitado, envíenles el dinero del Señor. Se me ha mostrado repetidamente que esta es la manera de obrar. O sea, aquí está interesante, muy claro, porque dice, primero, que nuestra responsabilidad no solamente es sostener los ministros de nuestro país, de nuestra región, sino también de otros lugares donde haga falta, ¿no? Donde haga falta, donde hay personas pobres, ¿no? Pero, claro, aquí también ponen una condición, el sí condicional. Si poseen más recursos de los que necesitan. O sea, si ustedes con sus propios ministros locales les pagan un sueldo cristiano, liberal y justo, y todavía les sobra, bueno, ahí es cuando dice, bueno, lo que sobre,
envíenlo a esos campos necesitados. O sea que nunca está, o sea, ese plan de el diezmo que sobre, vamos a almacenarlo, vamos a invertirlo en la bolsa, vamos a comprar acción, eso nunca, nunca de los nunca fue el plan de Dios. Y la pregunta 20 va en la misma línea. Mi diezmo puede ir a los obreros de los campos descuidados. Y entonces, claro, en el tiempo, vamos a leerle, se van a dar cuenta a cuáles son los campos descuidados. Se me ha presentado durante años que debía apropiarme de mi diezmo para ayudar a los ministros blancos y negros que eran descuidados y que no recibían fondos suficientes para sostener adecuadamente a sus familias. O sea que, claro, el contexto es que en aquel tiempo, bueno, aquí lo voy a decir, ¿no? Vamos a leerlo sin tanta explicación. Y he hecho esto en varios casos. Si han habido casos donde nuestras hermanas han destinado su diezmo para sostener a los ministros que trabajan para la gente negra en el sur, que cada hombre sea sabio y se mantenga en paz. Yo misma he destinado mi diezmo a los casos más necesitados que he tenido aviso. He sido instruida para que haga esto. Y mientras el dinero no sea retenido de la tesorería del Señor, no es una cuestión que deba comentarse. Esto es interesante porque siempre se nos había hecho creer que la tesorería del Señor se refería al departamento de tesorería de la asociación o de la unión o de la misma iglesia. Entonces que la tesorería era la iglesia y que si yo no doy el diezmo a la iglesia, entonces estoy reteniendo el diezmo de la tesorería del Señor. Esa es la idea que siempre se ha querido transmitir en la corporación. Pero aquí ella está explicando que su diezmo se lo daba en la mano a los obreros negros del campo sur porque por el tema del racismo muchas veces se descuidaba este campo y a los ministros negros no se le pagaba o se le pagaba muy poco y no podían sostener su familia. ¿Qué hacía Elena de White? Bueno, ella tomaba su diezmo y en lugar de dárselo a la asociación, se lo daba en la mano a estos ministros. Y ella dice que eso, dice, mientras yo no lo retenga de la tesorería del Señor, no es una cuestión de la que deba comentarse. O sea, ella no entendía que la tesorería era la iglesia o la asociación. La tesorería era no dárselo, o sea, es no darlo al obrero, cualquiera sea el obrero. Si yo no se lo doy al obrero, ahí sí lo estoy reteniendo de la tesorería. Pero si yo no lo doy a la oficial, pero se lo doy a un ministro negro del sur, pero es un ministro, está predicando el verdadero evangelio adventista, está con nosotros, pero es descuidado, y yo se lo doy a él, ella dice, no está siendo retenido de la tesorería. Esa es la idea que ella está presentando aquí. Algunos casos han sido mantenidos ante mí durante años y he suplido sus necesidades con el diezmo cuando Dios me instruyó que lo hiciera. Y si alguna persona me dijera, hermana White, usted destinaría mi diezmo donde sabe que es de mayor necesidad, yo le diría, sí, lo haré y ya lo he hecho así. Yo he encomendado a esas hermanas que han puesto su diezmo donde sea de mayor necesidad para ayudar a hacer una obra que no estaba haciéndose. Eso también forma parte de la colección de Spalding and Magan. ¿Puedo usar el diezmo para los fines escolares o para el colportaje? Bueno, obreros evangélicos. Dice, uno piensa que el diezmo puede ser aplicado para fines escolares. Otros argumentan que los colportores deben ser sustentados con el diezmo. Se comete un gran error cuando se retira el diezmo del fin en que debe ser empleado, el sustento de los ministros. Debiera haber hoy en el campo una centena de obreros bien habilitados donde existe únicamente uno. Pregunta 22. ¿Puedo usar el diezmo para algún otro propósito fuera de sustentar los obreros que trabajan en el campo? La luz que el Señor me ha dado sobre este asunto es que los medios de la tesorería para el sustento de los ministros en los diferentes campos no debe ser usado para ningún otro propósito. Esto es Testimonios Especiales para Ministros y Obreros, Battle Creek, Michigan, página 197, página 16 y 18, perdón. ¿Y puedo usar el diezmo para ayudar a los pobres? Pregunta que siempre se hace. Respuesta. Las viudas y los huérfanos debían ser sustentados por las contribuciones de la iglesia. Sus necesidades no debían ser provistas por la iglesia, sino que por donativos especiales. El diezmo debía ser consagrado al Señor, siendo usado siempre para el sustento del ministerio. Eso está en Carta 9, 1899.
Otra cita, el diezmo ha sido puesto aparte con un propósito especial. No debe considerarse como un fondo para pobres. Debe dedicarse especialmente al sostén de los que predican el mensaje de Dios al mundo y no hay que desviarlo de este propósito. Que cada iglesia, otra cita, que cada iglesia sienta su responsabilidad de tener un interés especial por los débiles y los ancianos. Puede haber uno o dos en la iglesia que estén al cuidado de ellos. El diezmo no debe destinarse para esta obra. La palabra de Dios ha especificado cómo debe usarse el diezmo. Manuscrito 43, 2 de agosto de 1900. Puedo devolver el diezmo para la caja de la iglesia local para así financiar la mantención de la iglesia. Su pueblo de hoy precisa acordarse que la casa de culto es propiedad del Señor y que debe ser escrupulosamente cuidada. Pero el fondo para esta obra no debe provenir del diezmo. Otra cita. Esto está en Obreros Evangélicos 2.26. Otra cita. Se demostró que es un error emplear el diezmo para satisfacer los gastos ocasionales de la iglesia. Estáis robando a Dios cada vez que ponéis vuestras manos en la tesorería y extraéis fondos para satisfacer los gastos corrientes de la iglesia. Consejos de la Mayordomía Cristiana, página 108. Ya lo habíamos estudiado. Para estos gastos de la iglesia no es el diezmo, es las ofrendas. Y bueno, más citas que van en la misma línea. No las vamos a leer todas, pero son interesantes leerlas, ¿no? Pregunta 25. Frecuento un grupito bien pobre. Estamos teniendo dificultades para mantener nuestras actividades y los gastos de nuestro salón. Estamos pensando en cerrar las puertas. ¿Puedo devolver el diezmo para la caja de la iglesia local para así financiar la mantención del grupo? Hay casos excepcionales, noten la palabra, excepcionales, donde la pobreza es tan extrema que para asegurarse el más humilde lugar de adoración puede ser necesario utilizar el diezmo. Casos excepcionales. Pero este no es el lugar, pero ese lugar no es Battle Creek u Oakland. O sea, se refería porque eran las iglesias más grandes y que tenían más recursos en Estados Unidos. O sea, no es el plan de Dios. Si hay una excepción, porque hay, como dice, la pobreza es tan extrema que no tienen un lugar donde adorar, bueno, se puede usar el diezmo. Pero es un caso excepcional, un lugar excepcional y un momento excepcional. Y no aplica a las iglesias más grandes donde hay más miembros y más recursos se pueden conseguir. ¿Puedo comprar libros o publicaciones con el diezmo? Bueno, Cristo encomendó a los hombres la obra de difundir las buenas nuevas, pero mientras algunos salen a predicar, invita a otros a que satisfagan sus demandas en cuanto a los diezmos y ofrendas, con que sostener el ministerio y difundir la verdad en forma impresa por la tierra. Aquí está muy claro, porque aquí está diciéndonos que la cita nos está diciendo que los que no se dedican a predicar tienen una responsabilidad de dar dos cosas, diezmo y ofrenda. ¿Para qué? Para dos obras, sostener el ministerio y difundir la verdad. Entonces, esta cita está muy clara. Los diezmos para sostener el ministerio y las ofrendas para difundir la verdad en forma impresa. Entonces, evidentemente, el diezmo no es para imprimir literatura. Para eso entonces están las ofrendas. Esta cita. Dios ha dado instrucciones especiales concernientes al empleo del diezmo. No es su propósito que su obra se vea estorbada por falta de recursos. Él ha explicado claramente nuestro deber en lo concerniente a estos puntos, a fin de que no se realice un trabajo casual y para que no se cometan errores. La porción que Dios se ha reservado no debe usarse para ningún otro propósito fuera del que Él ha especificado. Que nadie se sienta libre para retener sus diezmos con el fin de usarlo según su propio juicio. No debe emplearse en caso de emergencia, ni como parezca conveniente, aún en cosas que conciernan a la obra de Dios. No es un fondo de emergencia. Bueno, Señor, no tengo nada, una emergencia, lo uso y después bebo. No. Ni tampoco debe usarse
para otras cosas, aunque sean de la obra de Dios. Eso está en Testimonio, tomo 9, páginas 246 y 247. Y bueno, hay más preguntas, hay más cositas, masitas. El diezmo se puede usar para los profesores de Biblia. En este caso sí, el mejor talento ministerial, atención, talento ministerial, debe traerse a nuestras escuelas. Está hablando de las escuelas, nuestras escuelas. Y el salario de estos maestros debe pagarse del diezmo. O sea, profesores, si se hace un puesto de avanzada y ahí se va a preparar obreros y se les va a dar instrucción bíblica y van a haber profesores de la Biblia, aunque estos profesores estén viviendo allí en el puesto de avanzada y no salgan a predicar, no salgan a dar estudios bíblicos, pero están trabajando como profesores instruyendo a los jóvenes o a los señores que vayan a ser ministros, bueno, en ese caso, dice aquí, el salario de estos maestros debe pagarse del diezmo. Esto está en Manuscritos Liberados, volumen 1, página 189. Y sigue diciendo lo mismo en Joyas Testimonios, tomo 2. Dice lo mismo, de que los profesores, a los que se dedican al trabajo de enseñar la Biblia en las escuelas, deben ser pagados con el diezmo. Y se puede usar el diezmo para los estudiantes. Hay que hacer todas estas cosas, dice ella, tal como usted se propone, ayudar a los alumnos a obtener su educación. O sea, qué sé yo, podemos usar el diezmo para dar una beca a los estudiantes. Ella dice, hay que hacer todas estas cosas, tal como usted se lo propone, ayudar a los alumnos a obtener una educación. Pero ese dinero no debe tomarse del diezmo, sino de un fondo separado establecido con ese propósito. Yo sé, esta cita que viene a continuación es un poco lo que yo les decía en estos días, ¿no? Miren lo que dice. Ahora, con respecto a educar a los estudiantes en nuestras escuelas, es una buena idea y tendrá que hacerse, pero Dios prohíbe que en lugar de practicar la abnegación y el desprendimiento de nuestro ego individual para hacer esta obra, tengamos que sustraer de la porción del Señor que está reservada especialmente para sostener a los ministros que trabajan activamente en el campo y para mantener a los que trabajando, los que ya han sido ordenados para esta obra. O sea, es la idea que hablábamos en estos días. O sea, ¿una buena obra ayudar a los estudiantes? Sí. ¿Es una buena obra ayudar a los pobres? Sí. Pero ¿qué hace la gente? En lugar de practicar la abnegación, es decir, bueno, vamos a dar ahora a otro, o vamos a dar una ofrenda especial, y yo lo que yo gastaba en otras cosas, gasto menos. En lugar de hacer eso, queremos sustraer del diezmo. Eso es lo más fácil. Y aquí está una respuesta inspirada para eso. Eso Dios lo prohíbe y no agrada al Señor. Eso está en Manuscritos Liberados, número 1045. Los médicos misioneros. ¿Puedo usar el diezmo para los médicos misioneros? Bueno, aquí dice que sí, pero si es un ministro del Evangelio que sea al mismo tiempo un misionero médico. Ahí está la respuesta. Eso está también en un manuscrito liberado y parcialmente lo encontramos en el Evangelismo, en la página 387. Pero entonces noten, ¿no? Sí se puede usar para los médicos misioneros siempre y cuando este misionero médico sea también a la vez un ministro. Entonces, claro, recibe el salario por ser ministro. O sea, lo que quiere decir realmente es que el ministro del Evangelio puede ser también médico misionero. Y siendo médico misionero, no es que se incapacita para recibir el diezmo porque no está haciendo su labor completamente de predicar el Evangelio. No, porque el atender la salud de las personas también es parte de la obra ministerial. Eso es lo que está diciendo la cita allí. ¿Se puede acumular el diezmo en el banco o en inversiones o en la bolsa de valores? Bueno, evidentemente no, pero miren que hasta una cita existe para eso. En algunas asociaciones se han tenido por elogioso el ahorrar recursos y revelar un gran sobrante en la tesorería. Pero esto no ha honrado a Dios. Habría sido mejor si el dinero así ahorrado hubiese sido gastado sabiamente para sostener obreros diligentes y eficientes en campos menesterosos. Obreros Evangélicos 472. O sea, Elena de White dice que no está correcto eso. No está correcto eso. De ahorrar. O sea, de que, bueno, lo que nos sobre lo ahorramos.
que si no está bueno el ahorrarlo, mucho menos va a estarlo el invertirlo en la bolsa de valores. Y aquí hay citas que hablan en cuanto al tema de cómo ella condena aquí, pues cómo Dios condena esa ambición de invertir, de especular, de comprar en la bolsa de valores, acciones de algún negocio. Bueno, hay muchas citas al respecto. Pregunta 31, obvia respuesta. ¿Se puede dar el diezmo a los pastores corporativos? No. Pesan terribles ayes sobre los que predican la verdad pero no son santificados por ella. Y también sobre aquellos que consienten en recibir y sostener a los no santificados para que ministren en palabra y doctrina. Entonces, bueno, ahí lo vemos, ¿no? Que Dios no está pues de acuerdo con apoyar pues esta obra. Bueno, sería una mala política sostener con la tesorería de Dios a aquellos que realmente estropean y dañan su obra y quienes están constantemente bajando la norma de la cristiandad. Pregunta 32. ¿Puedo dar mi diezmo a los pastores intemperantes comedores de carne? Ningún hombre debe ser consagrado como maestro del pueblo mientras su propia enseñanza o ejemplo contradiga el testimonio que Dios ha dado a su siervo para que se presenten con respecto al régimen pro salud, porque esto traería confusión. Su falta de consideración a la reforma pro salud los descalifica para presentarse como mensajeros del Señor. Testimonios tomo 6, página 378 y Consejo sobre el régimen alimenticio, página 545. ¿Puedo dar mi diezmo para los obreros de la verdad presente? Bueno, esto porque este estudio inicialmente lo había preparado para adventistas, ¿no? Adventistas que todavía estaban allí en esa decisión. Desagradan a Dios los que aseveran seguirlo y sin embargo permiten que los obreros consagrados padezcan necesidades mientras están ocupados en el ministerio activo. Los egoístas tendrán que rendir cuenta, no solamente por el mal uso del dinero de su Señor, sino también por la depresión y la pena que su conducta ocasionó a sus fieles siervos. Los que son llamados a la obra del ministerio y que ante el deber renuncian a todo para dedicarse al servicio de Dios, deben recibir por sus esfuerzos abnegados un sueldo suficiente como para sostenerse a sí mismos y a sus familias. ¿No es la obra de diseminar la verdad y guiar las almas a Cristo de más importancia que cualquier negocio común? ¿Y no tienen derecho a una remuneración suficiente los que trabajan con fidelidad en esta obra? Hechos de los Apóstoles, página 280. ¿Puedo dar mi diezmo para pastores que conocen la verdad pero no son santificados por ella? Ya leímos en la cita que no. Pesan un ay a los que predican y también a los que consienten en recibir y sostener a estos ministros. A los que quieren solo predicar y no ministrar, ¿puedo dar mi diezmo? Hay el peligro de que algunos de experiencia limitada sean echados a perder por la adulación y por el impulso aliento a esperar pleno sostén, independiente de todo serio esfuerzo de su parte. Los medios dedicados a la extensión de la obra de Dios no deberían ser consumidos por hombres que desean predicar solamente para recibir sostén y satisfacerse así la egoísta ambición de la vida fácil. Obreros Evangélicos, página 250. ¿A dónde doy mi diezmo si donde vivo no hay obrero de la verdad presente? Respuesta. Hay misiones que deben sostenerse en los campos donde no hay ninguna iglesia y ni diezmo, y también donde hay nuevos creyentes y el diezmo está limitado. Si ustedes poseen los recursos que no necesitan, luego de ajustar cuentas con sus ministros de alguna manera liberal, envíen el dinero del Señor a estos lugares desprovistos. Se ha dado luz especial sobre este asunto. Ya lo habíamos leído. Manuscritos Liberados, tomo 1, página 183. Pregunta 37. ¿Puedo dar mi diezmo a obreros que apenas están comenzando en la obra de la verdad presente? Respuesta. Hay obreros cabales en la causa de Dios que tienen una experiencia en la obra y que consagran su tiempo y sus esfuerzos al servicio de Dios. Estos deben sostenerse liberalmente. Pero aquellos que están empezando a visitar ocasionalmente las iglesias, sobre todo aquellos que no tienen ninguna familia para proveerle y los que tienen una competencia entre ellos,
no deben cobrar de la tesorería del Señor. Testimonios volumen 2, página 649. Esto es otro tema que en algún momento vamos a abordar, pero aquí está hablando que los que comienzan, los que comienzan en la obra, los que comienzan a ser obreros o misioneros, deben pasar por un periodo de prueba antes de ser consagrados como ministros y por supuesto sostenerse del diezmo. Eso ya hablaremos de eso cuando haya el momento, ¿no? Pero hay citas tanto del espíritu de profecía como de los pioneros en ese sentido, que así trabajaban ellos. Pregunta 38. ¿Debo dar mi diezmo a obreros que les guste hablar de política? Los que enseñan en la iglesia o en la escuela y se distinguen por su celo en la política deben ser destituidos sin demora de su trabajo y responsabilidades porque el Señor no cooperará con ellos. No debe emplearse el diezmo para pagar a nadie para perorar, para hablar sobre cuestiones políticas. Cada maestro, predicador o dirigente de nuestras líneas que se sienta con un deseo de ventilar sus opiniones sobre cuestiones políticas debe ser convertido por una creencia en la verdad o renunciar a su trabajo. Deberá ejercer una influencia como colaborador de Dios para ganar almas para Cristo o se le quitarán las credenciales. Obreros Evangélicos, página 408. ¿Qué hago con el diezmo cuando excede después de pagar libremente a nuestro obrero de la verdad presente? Bueno, ya esta la hemos leído, ¿no? Esta cita la hemos leído ya 3 veces, que dice que hay misiones donde no hay ninguna iglesia, no hay diezmo y que, bueno, las iglesias que sostengan a sus obreros después que les paguen libremente y liberalmente, si todavía sobra, envíen el dinero a esos lugares. Y pregunta 40 y última, ¿debo saber en qué se usa el diezmo que doy o debo dejar eso entre los administradores y Dios? Las iglesias deben despertar, los miembros deben despertar de su sueño y comenzar a preguntar cómo está usándose el dinero que pusimos en la tesorería. El Señor desea que se haga una búsqueda minuciosa. ¿Están todos satisfechos con la historia de la obra durante los últimos 15 años? ¿Dónde está la evidencia del trabajo en sociedad con Dios? ¿Dónde se ha escuchado a través de las iglesias la oración por la ayuda del Espíritu Santo? Nos apartamos de la cena insatisfechos y descorazonados. Bueno, más citas al respecto, pero van en la misma línea, ¿no? Que hay que estar atentos de en qué se usa pues los recursos que se envían, si se usan para el propósito que ya hemos estudiado, que es el sustento de los ministros, ¿no? Y no para acumularlos, almacenarlos o para invertirlos en acciones, etcétera, ¿no? Bueno, va la otra situación en esa misma línea, ¿no? Bueno, hasta aquí las 40 preguntas acerca del diezmo, donde tratamos de abordar todo lo que ya hemos estudiado y las preguntas que podamos tener, pero con respuesta pues de la Biblia y del espíritu de profecía. Entonces, bueno, ahora si hay alguna pregunta o comentario, es el momento.